Bueno, pues ahora sí, pues muy buenas noches a todas, a todos los que se encuentran ahorita aquí en la sala de Zoom y también a todas las personas que nos pueden ver por medio de Facebook Live. Y bueno, el día de hoy, además de darles pues la más cordial bienvenida, pues también quiero agradecerle a Jackskin por haber aceptado la invitación aquí a la comunidad de bioética y ambiente a charlar con nosotros sobre este libro tan importante y tan bonito también de este autor. Bueno, es entre inglés y estadounidense, David George Haskell. El libro, se los recuerdo, se titula En un metro de bosque, un año observando a la naturaleza. Y bueno, tuvimos la oportunidad de leer en comunidad este libro durante 3 sesiones y el día de hoy pues vamos a cerrar con broche de oro este café eco literario. Y bueno, quiero presentarles ahora sí formalmente a Jackskin Melky. Él es poeta, investigador de la ecopoesía, traductor de poesía japonesa y editor mexicano con herencia peruana. Es doctor en humanidades por la Universidad de Tsukuba, no sé, tú me corregirás si se pronuncia así, y actualmente forma parte del equipo interdisciplinario Investigaciones Poéticas de la Madre Tierra. Ha sido ganador de diversos premios de poesía en México y es creador de reconocidos libros artesanales. Entre sus últimos libros de poesía publicados están Flor de Amaneceres en 2024. Ha traducido la poesía del poeta vagabundo y activista ambiental Nanao Sakaki al español y escribió la columna Ecopoéticas del Haiku para la revista en línea El Rincón del Haiku en 2020. Dirige la editorial ecopoética Cactus del Viento y escribe regularmente en su blog Flor de Amaneceres. Bueno, pues él es Jackskin Melky y ahora sí, pues te cedo la palabra y nuevamente bienvenido a este espacio de bioética y ambiente y mil gracias por haber aceptado la invitación, Jackskin. Muchas gracias, muchas gracias Jacqueline, por la presentación, muchas gracias por la invitación aquí a esta conversación, parte de esta comunidad, ¿no? Konnichiwa, que es como se dice aquí en Japón, ¿no? Buenas noches a todos allá en México. Aquí es casi el mediodía. Bueno, es falta una hora para el mediodía, así que también creo que estamos muy bien sincronizados. Y, y bueno, pues sobre todo, pues primero agradecer la oportunidad de leer este libro, ¿no? Que eh, ya que me lo presentó un poco y ya ahora a partir de la lectura, pues la verdad es que me pareció un libro muy, muy interesante, un libro además que tiene mucho humor, ¿no? Que tiene muchas, una manera de aproximarse muy particular, que pues yo creo que desde el principio lo que me, me llamó mucho la atención, ¿no? La idea esta de un metro, ¿no? De un metro de bosque, ¿no? De la observación a lo largo de un año de un metro de bosque, ¿no? De este libro eh, ¿cómo se llama? David George Haskell, ¿no? Y bueno, entonces quiero compartir, bueno, pues digamos un poco para empezar, compartir con ustedes algunas notas, algunas impresiones, recuerdos mismos que me vinieron a mí, a la mente, cuando estaba leyendo este libro, ¿no? Entonces, el primero de ellos es un recuerdo del 2017, que donde estaba yo aquí en Japón, y les voy a mostrar una fotografía. A ver. Bueno, a ver, espero que ahí ya se ve, ¿no? Esta es una fotografía, ¿no? De una bellota en el jardín botánico
que hay aquí, donde yo vivo se llama Tsukuba, y hay un jardín botánico. Y bueno, en diciembre, me parece que fue el día del solsticio, que fue el 21 o el 22, uno de esos días del 2017, pues me fui ahí al jardín botánico y me pasé un buen rato sentado y, eh, y observando esta bellota, ¿no? Que estaba sobre el musgo, ¿no? Es un jardín, pues, donde hay muchas especies nativas japonesas, ¿no? Es un jardín de divulgación, un jardín botánico, es un lugar muy tranquilo. Entonces, estuve ahí, pues, observando la semilla y fue una manera también de acercarme ahí digamos, a la misma flora, ¿no? Japonesa. Y bueno, eso fue el primer recuerdo, ¿no? Que me vino a la hora de leer este libro, este ejercicio, porque estuve quizá ahí como una hora, ¿no? Eh, y de a partir de ahí escribí un poema que también se los voy a compartir. Entonces este poema se llama Canto a la semilla y dice, así como la hoja que visita la semilla caída, visito una bellota y bailamos el baile bajo un cielo azul despejado. Mi corazón canta como esta semilla que echa su raíz en el mundo, que ha encontrado buen suelo, que se escucha en la canción del viento, que visitan los mundos de las hojas, que observan la luz de las estrellas, que es sembrada en corazón tierno y sagrado, y brilla y crece en bondades, y florece como el poema en la piedra, develando misterios en su savia, donde viajan estrellas, y se mueve como el árbol del mundo en su lugar. Y bueno, junto con esta semilla hay otra fotografía de ese día, y junto a este poema es esta. Entonces, esto es lo que se veía en ese momento también mirando hacia arriba, ¿no? Se veía la luna, se veían los árboles en invierno. Y bueno, es un paisaje que me recuerda mucho, ¿no? A cómo empieza el libro de David, ¿no? En invierno también, ¿no? Con este, con este paisaje invernal. Y también traigo esto a colación porque una de las cosas que me parece muy interesante es eh, cómo él es biólogo y poeta, y esos dos miradas, ¿no? Se trenzan en el libro, ¿no? Y entonces nosotros escuchamos tanto al biólogo, ¿no? Al naturalista, tanto como al poeta con su sensibilidad, ¿no? Entonces me parece que esto me llama mucho la atención, ¿no? Porque hay una metodología, ¿no? En su libro y, y él mismo nos dice, ¿no? Sobre esta metodología. A ver, voy a dejar de compartir este. Y él nos dice, ¿no? Entonces, que nos dice sobre este libro en el que se trenza el lenguaje informal, divulgativo, con el habla poética, que cada quien puede encontrar una manera de aproximarse al, ¿no? A la naturaleza, ¿no? Vamos a tomarlo así, la naturaleza, y nos da dos consejos. Uno que es eh, prepararse, digamos, olvidándose de las expectativas y que los sentidos estén abiertos con entusiasmo, ¿no? Entonces hay una apertura sensorial, un trabajo un acercamiento por medio de la percepción. Y luego él nos habla también de la práctica de la meditación, que es algo que va a aparecer luego en el libro también con la metáfora del mandala, ¿no? Que es algo también que, bueno, aquí aprovechando, ¿no?
que estoy en Japón, bueno, pues también me gustaría hablar un poco de esto del mandala, ¿no? Entonces, él habla de él se inspira en la práctica de la meditación y habla de centrar la mente todas las veces que haga falta en el momento presente, ¿no? Entonces, hay, digamos, está toda esta apertura sensorial, ¿no? Hacia lo que está ocurriendo, hacia este lugar, estar en un lugar, y también está esta atención, ¿no? Una práctica de la atención que él recupera sobre todo de la práctica de la meditación, ¿no? Y sobre todo, bueno, ya que nos introduce el mandala, pues ahí aparece un contexto más bien budista, ¿no? Porque entonces ya podemos pensar que se trata de un tipo de meditación, ¿no? Que es, por ejemplo, como la meditación sentada, ¿no? Del Zen, ¿no? Del Chan, ¿no? Entonces hay un tipo de atención, ¿no? Hay un tipo de atención particular que tiene que ver con, precisamente con estar en el momento presente, también con en serenar, ¿no? El corazón, ¿no? En, en serenar el corazón, serenar el pensamiento, ¿no? Y que a partir de eso también es mucho más, el corazón se sintoniza, ¿no? Se sintoniza también con, digamos, con el corazón que está en, en, que está en todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? En todos los otros seres, ¿no? Entonces, en las voces, en la comunicación que está ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces, esto me parece muy interesante, me parece que esta es una metodología que él ocupa en este libro, ¿no? Esto, digamos, esta práctica inmersiva, ¿no? También luego en la trenza, digamos, con una investigación, ¿no? Con una investigación que es la investigación ya a través de bibliografía o de artículos que podemos ver que están citados también, y también digamos, a través del conocimiento científico, ¿no? Y nos lo presenta todo luego en un lenguaje muy muy generoso, muy personal, muy divulgativo, ¿no? Basado en la experiencia, y que también está enhebrado mucho con las imágenes del habla poética, ¿no? Con las metáforas. Entonces hay un lenguaje ahí también que nos ayudan a comprender de una manera muy sencilla lo que de otra manera parecería muy, muy, muy sofisticado, ¿no? O muy cerrado a cierto tipo de lenguaje nada más. Entonces, bueno, entonces ahora quiero proseguir y hablar de las metáforas que me han llamado la atención en este libro, ¿no? La primera es la metáfora del mandala de la naturaleza, ¿no? Me parece que es una imagen muy poderosa, es como empieza el libro, ¿no? Y él mismo nos da una de las definiciones de mandala, ¿no? Que es la del sánscrito y que significa comunidad, ¿no? Entonces, por supuesto, mandala es una comunidad y como estamos hablando de un contexto budista, en este caso, podríamos agregar algo más, ¿no? Que se trata de una comunidad sagrada, ¿no? Entonces, este mandala de la naturaleza nos está hablando de una comunidad, y que en esta comunidad lo que hay es una interrelación, ¿no? Esa interrelación que es también una palabra empleada en la ecología como tal, pero que a partir de la metáfora del mandala la podemos ver también como un vínculo sagrado, ¿no? Que hace que la vida y la muerte de, de los seres esté entrelazada, ¿no? La vida y la muerte de un ser depende de la vida y la muerte de otros seres, ¿no? Y entonces, como esta imagen del mandala es muy, digamos, guía al libro, porque entonces él llega y se sienta, ¿no? Y todo el trabajo es un trabajo de observación a partir de este metro de terreno, de bosque primario en Tennessee. Entonces, ese es su mandala, ¿no? Y él entonces enfoca esa comunidad, pero está esta visión, ¿no? De la interrelación, y que tiene una dimensión sagrada además, ¿no?
Me parece que esto es algo que va a estar presente, ¿no? En el libro, de que no solamente es no todo se puede agotar solamente en un nivel de la explicación eh, científica, sino que también hay cosas que van más allá en esas interrelaciones y de algún modo el libro va agotando, va explorando, ¿no? Se va sumergiendo en todo ese mandala, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me gustaría aquí entonces mostrarles una imagen de un mandala que yo conozco, ¿no? Que es un mandala que se llama el mandala de Suwanose. A ver, y se lo voy a mostrar esto. Y bueno, aquí se ve, ¿no? Entonces, este es un mandala, que es un mandala que dibujó un, un poeta y artista, ¿no? Del siglo XX, que formaba parte de un grupo, su nombre es Pon, ¿no? eh, Kaji Yamada, y él formaba parte de un grupo de, de poetas y artistas japoneses que, que fundaron un par de comunas y que también promovieron mucho un pensamiento ecológico desde las artes, ¿no? Este se llama, es un mandala, entonces aquí podemos ver algunos elementos, ¿no? Característicos de un mandala, ¿no? Como podemos ver, bueno, tenemos la imagen de un Buda, ¿no? Tenemos imágenes también de la comunidad budista, tenemos imágenes de santos budistas o sabios budistas, de bodhisattvas, tenemos también la presencia de un mundo espiritual, ¿no? De espíritus. Y lo que me parece muy interesante aquí es que así como podemos ver las imágenes eh, de los budas y de los seres humanos, también están aquí los animales, ¿no? Entonces, están aquí, por ejemplo, estos animales y todos estos forman parte, digamos, de este mandala que aquí toma la forma de un árbol, ¿no? Y hay distintos tipos de mandalas, por supuesto, ¿no? Entonces, esto nos da no, yo creo que nos da una imagen eh, muy clara de la comunidad, ¿no? De esta comunidad, pero que además es una comunidad que está dentro de una interrelación y que esa interrelación además tiene un carácter sagrado, que es otra manera de decir la interdependencia, en el que la vida de un ser significa la muerte de otro, o que la muerte de un ser significa la vida de otro, ¿no? Y que es la visión eh, al menos es la visión que se comparte desde el budismo, ¿no? Y que nos habla del mundo en el que vivimos, ¿no? Es la visión del ser humano, ¿no? Entonces, me parece que esto, entonces, dentro de esta interrelación, vamos viendo, ¿no? Que existe el parasitismo, la simbiosis, ¿no? Como lo llaman la fusión de vidas, la depredación, la alimentación, ¿no? La reproducción, la competición, la cooperación, ¿no? Etcétera. Entonces, todas estas relaciones de la ecología son formas que toma ese vínculo sagrado dentro del mandala, ¿no? Y algo muy importante es que en su totalidad, ¿no? Esa totalidad que es el mandala, de esa totalidad de las relaciones, es algo que se escapa a nuestra comprensión, tanto a nuestra comprensión científica como también a nuestra comprensión moral del mundo, ¿no? Por eso es que muchas veces es muy difícil, ¿no? Eh, Él mismo lo dice, ¿no? ¿Cómo es, culturalmente, ¿no? Podemos inclinarnos, o moralmente podemos inclinarnos, ¿no? A juzgar algo como el parasitismo, pero ya desde una reflexión muy profunda, te, pues bueno, todo eso, digamos,
comienza a escaparse de nuestra comprensión, ¿no? De nuestra comprensión total, ¿no? Entonces me parece que son puntos, ¿no? Que van apareciendo ahí y que nos hacen reflexionar mucho también sobre cómo nosotros nos acercamos a la naturaleza, ¿no? Cómo nos acercamos a a las relaciones que existen entre los demás seres, ¿no? Y también como él nos dice, muchas veces incluso no podemos siquiera distinguir claramente las fronteras entre una relación y otra, ¿no? Entre dónde comienza la cooperación, dónde termina, ¿no? La competición, por ejemplo, ¿no? La cooperación, la competición. Entonces, me parece que es muy importante este acercamiento que él tiene, ¿no? De abrirnos entonces primero a tratar de aprender, ¿no? De aprender a través de la inmersión, a través de la experiencia y del propio corazón, ¿no? De la propia, y aquí me gustaría traer esa palabra, ¿no? Del corazón, ¿no? Del corazón que, por ejemplo, aquí en Japón el corazón es tanto la parte psíquica, mental, como la parte emocional, ¿no? Entonces me parece que hay una idea también de que vamos a acercarnos a la naturaleza desde esta comprensión, ¿no? Y desde nuestra propia historia, desde nuestra propia cultura, desde nuestro propio bagaje cultural, ¿no? Que nos va a dar herramientas que nos van a ayudar también a comprender más ese mandala, más allá de la ciencia moderna, ¿no? Entonces está la ciencia moderna, por supuesto, que es fundamental para comprender este metro de bosque para comprender las especies, las interrelaciones, pero también está la historia, está la cultura, ¿no? Está la religión, están incluso nuestros sentimientos y algo que él hace notar, nuestros instintos primarios, ¿no? Nuestros instintos primarios como ser humano, ¿no? Porque a veces es un conocimiento también, ¿no? Es un conocimiento primitivo y ancestral de nuestra propia especie, ¿no? Y él nos habla mucho, hay una sabiduría heredada por miles de generaciones que nos han antecedido, comprendiendo esta relación entre los seres humanos y los otros seres, ¿no? Por ejemplo, cuando él nos habla en un capítulo, ¿no? De que el Homo sapiens es una especie que lee las caras, ¿no? Que entre nosotros tenemos una inclinación natural a reconocer y a leer los rostros, ¿no? Entonces, y dentro de esta sabiduría, digamos, primitiva, ancestral, se encuentra, por supuesto, también el sentimiento. Entonces, esto es una visión que me parece muy interesante, ¿no? De que la ciencia es solamente una visión muy moderna, una metodología muy moderna, ¿no? Y- pero tenemos también muchas otras aristas a partir de las cuales nos podemos acercar, ¿no? Entonces, el libro nos va mostrando una imagen muy asombrosa, ¿no? A mí me gusta mucho la lectura, ¿no? Me, yo creo que aprendí mucho también, ¿no? De cómo funciona esa interrelación, ¿no? Y cómo de estas relaciones, pues tienen conforme uno las va conociendo más, las va comprendiendo más, ¿no? Se vuelven asombrosas, ¿no? Y aquí es donde esta es otra palabra, ¿no? Que a mí me parece una palabra clave, el asombro, ¿no? El asombro tiene un sentido o se puede expresar, ¿no? A través de lo fisiológico, de lo estadístico, de lo químico, lo biológico, lo físico, lo poético, ¿no? Entonces, esta es, digamos, lo que me hace pensar esta metáfora del mandala, de la naturaleza, ¿no? Luego hay otra metáfora que me gustó mucho, es la metáfora de la lupa, ¿no? Que es de la lupa para ver el universo, ¿no? Entonces, por supuesto, ya desde que estamos frente a la idea de que se trata de una observación de un metro, empezamos podemos tomar que este metro en sí, este espacio, ¿no? Es como una ventana, ¿no? Y que es sobre todo una ventana que se ve a través de una lupa, ¿no? Eh, esa lupa, ¿no? Que se compone que es sobre todo una lente para la observación de formas y de patrones, para la identificación de especies, relaciones,
distintos elementos, ¿no? Para la indagación, ¿no? Para la corroboración y la aclaración posterior, ¿no? Por medio de la literatura científica. Entonces, y también de la digestión de todas estas corroboraciones, de toda esta literatura, por medio digamos, de la reflexión, ¿no? Y entonces, esta idea, ¿no? De la lupa, que él la comenta, ¿no? En un capítulo, dice, nosotros como seres humanos, ¿no? Estamos en una escala en la que muchas veces eh, somos ignorantes, ¿no? De toda la vida que ocurre alrededor nuestro e incluso dentro nuestro a una escala más pequeña. Entonces, acercarnos a este metro, de alguna manera, va abriendo también nuestros ojos, ¿no? A concebir cómo, cómo estamos rodeados de vida y cómo nosotros estamos en sí mismo, cómo nosotros estamos compuestos de una vida que funciona una, a muchas escalas incluso que no podemos observar y cómo muchas de las cosas asombrosas y que desconocemos ocurren a esos niveles, ¿no? Entonces me parece que este enfoque en lo micro es muy interesante y se relaciona y se puede relacionar mucho también con un enfoque al microcosmos que existe también aquí en el este de Asia, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en estos poemas pequeños que son los haikus, que son pequeños poemas japoneses, ¿no? De 17 sílabas, y muchos de ellos parten de la observación, de una observación también atenta, por ejemplo, a un insecto, ¿no? O a una flor, ¿no? De una flor en el campo, ¿no? Entonces es un poema sobre ese insecto, sobre esa flor, y hay una observación ahí muy atenta, que forma parte también de una sensibilidad que se desarrolla luego en la cultura y que tiene un lugar muy importante en la tradición, ¿no? En la tradición japonesa, en la tradición en general del este de Asia, pero sobre todo en la japonesa, ¿no? Esta ventana hacia el microcosmos y cómo ese microcosmos es inagotable y nos da una imagen del universo, ¿no? Porque en el final de cuentas es el universo en su escala macro está conectado con esa escala de lo micro. ¿No? Entonces, me parece que esto también es algo a mí que me pareció muy interesante del libro, ¿no? Es otra manera en la que se desenvuelve o se desenrolla este asombro, ¿no? Me gusta mucho cuando él dice en el capítulo de las luciérnagas, cuando los niños persiguen luciérnagas entre risas, no persiguen coleópteros, sino que capturan el asombro, ¿no? Entonces, me parece que esto va muy en sintonía, por ejemplo, con la sensibilidad poética, ¿no? Del este de Asia, con la sensibilidad poética del haiku, de Japón, ¿no? Y es una manera también en la que se puede comunicar la ciencia con la poesía, ¿no? Y nos dice en una parte, el objetivo más elevado de la ciencia es proseguir con el asombro y buscar capas más profundas de maravilla, ¿no? Me parece que eso es algo que también se podría decir del haiku, ¿no? De la poesía. ¿No? La poesía también tiene puede tener, ¿no? Ese objetivo de proseguir con el asombro y buscar capas más profundas de maravilla, ¿no? Entonces ahí voy a algo que yo he reflexionado mucho, que es que que si, por ejemplo, si uno ve cómo es la tradición poética, ¿no? Japonesa, hay un punto en el que el pensamiento la atención científica, que es por ejemplo la que tiene el naturalista o el biólogo, tiene una raíz común con la atención que tiene el poeta, ¿no? En este caso el poeta del haiku. Entonces esta raíz común es el de la contemplación y de la observación atenta, ¿no? Entonces ese es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio que
del que puede brotar tanto la observación científica, que forma parte del conocimiento científico, ¿no? De la generación de ese conocimiento, como de la observación poética, que genera también un conocimiento. Y estos conocimientos tienen esta raíz común y no necesariamente tienen que estar divididos, ¿no? Hay momentos en los que se cruzan, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo muy interesante de este tipo de literatura, ¿no? Ya hablando del libro como un tipo de literatura, en cómo estos dos tipos de conocimientos se entrelazan, se pueden reunir, ¿no? Y nos dan algo que forma parte de alguna tradición, quizá de alguna tradición nueva, si lo pensamos en nuestros términos más occidentales, de una tradición nueva de literatura, de una tradición nueva estética, ¿no? Que va a dos pies entre, digamos, entre la sensibilidad del poeta junto con la sensibilidad científica, ¿no? Eso me parece que es un punto muy, muy destacable del libro, es algo que me gusta mucho, ¿no? Eh, bueno, entonces esto, ¿no? Y, y bueno, ahora quisiera, entonces nada más continuar con una, otra de las metáforas, ¿no? eh, que, que también me ha hecho reflexionar mucho, que me ha hecho pensar, ¿no? Que es el- la metáfora de que en el bosque hay una sala de redacción de noticias, ¿no? Y que tiene que ver con la experiencia, bueno, él habla, ¿no? Durante estas experiencias en las que él va al bosque y se queda mucho tiempo observando pues también los animales, ¿no? Incluso las plantas, ¿no? Notan la presencia del observador, ¿no? Que en este caso del ser humano, ¿no? Y esto me parece algo muy interesante, me hace recordar también a, a algunos poetas, ¿no? Como Nanao Sakaki o Gary Snyder, que son poetas también que mucho hablan de la naturaleza y en general, ¿no? Al pensamiento también. em, Común en las naciones indígenas, ¿no? De que el, en general, y que también es compartido en Japón, de que en general, pues todos los seres vivos, ¿no? Poseen, no solamente poseen conciencia, sino que también poseen una red de comunicación, poseen un lenguaje, ¿no? Entonces, me parece que esto es importante porque lo que nos da a entender, lo que nos hace entender es que nosotros también somos seres vistos, escuchados y olidos por los otros seres, ¿no? Todos los seres, incluyéndonos, estamos insertos en una red comunicativa, ¿no? Él habla de una red acústica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una red acústica que cuando entra, ¿no? Él, ¿no? Como observador al bosque, pues, pues los animales transmiten, ¿no? El mensaje de que él está ahí, ¿no? Y eso los otros animales también lo escuchan y entonces digamos que se hace la noticia, ¿no? Y eso es algo que yo también he experimentado, ¿no? Cuando he ido aquí al bosque, sí es cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas, uno hace ruidos, uno porta un olor también. Y por supuesto, los animales conocen nuestros olores, conocen nuestros ruidos, ¿no? Nos conocen también visualmente, ¿no? Y me parece que eh, estar conscientes de ese nivel de comunicación nos quita es una buena manera de empezar a quitarnos, digamos, esa coraza, ¿no? En la que esa coraza del pensamiento, del, de que el mundo de los otros seres es nada más un mundo eh, mecánico, desprovisto de conciencia, ¿no? Porque conforme vamos ahondando en esa comprensión, pues vamos viendo que la conciencia es un hecho común a todos los seres. Por supuesto, podemos hablar de diferentes grados, podemos hablar de variaciones, pero digamos que hay una raíz común ahí, ¿no?
Y en el pensamiento japonés, por ejemplo, incluso se diría que no solamente es la conciencia, sino que incluso el lenguaje e incluso el lenguaje poético es común a todos los seres, ¿no? Por ejemplo, en la literatura japonesa se dice que incluso eh, los seres animales, vegetales, practican la poesía, ¿no? O sea, no son ajenos a la experiencia estética del universo, ¿no? Entonces, eso me parece que también nos va adentrando en una sensibilidad y es una sensibilidad que abre las puertas a entender que siempre es posible o que siempre hay y es posible una comunicación entre los seres humanos y otros tipos de seres vivos, ¿no? Entonces no estamos aislados comunicativamente, ¿no? Entonces, me parece que eso es algo que incluso ahora ya la ciencia también poco a poco empieza a explorar, pero que desde antiguo, es un pensamiento antiguo y ancestral que existe en muchas eh, de las sabidurías, ¿no? Entonces, incluyendo la sabiduría de las naciones indígenas, por supuesto, de México, de América y también de Japón, ¿no? De Asia. Entonces, esto me parece que es algo muy interesante. Nos lleva a pensar esto de la sintonización, ¿no? Hay un mundo en el que ocurren noticias, en el que nosotros estemos ahí, cuando estamos en este mundo, nos demos cuentas o no, somos parte de esas noticias. Los seres nos perciben, los seres conocen, los otros seres conocen incluso lo que hacemos. Incluso los animales, las plantas conocen nuestro corazón, ¿no? Conocen nuestro corazón. Entonces, ir pensando hacia esa dirección, ¿no? Es ir pensando, digamos, hacia lo que él va apuntando, ¿no? Nos dice, por ejemplo, los aficionados al bosque saben muy bien que los árboles afectan la mente. Y los japoneses le han puesto nombre a esa sabiduría y la han convertido en una práctica que es el Shinrin-yoku, que son estos baños de bosque, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí entonces ya estamos entrando, digamos, a una comprensión ya más profunda, una comprensión del corazón, ¿no? De esa interrelación en la que estamos, ¿no? Entonces, nada más quería comentar un poco de esto de la idea del baño de los bosques, que a lo mejor ustedes ya conocen, la han escuchado. Y la idea es muy simple, ¿no? Es que generalmente en la primavera, cuando llega la primavera, por ejemplo, ahora que es mayo, precisamente en este mes, el bosque resuma de vida vegetal, ¿no? De brotes nuevos en los árboles y también de la vida animal, de los insectos que vienen gracias a esta vida vegetal que se reanima, ¿no? Y la vida tiene un componente espiritual que es llamado tama o alma. Y ese componente espiritual, que es el alma de la vida, digamos, que está presente en todo lo que tiene vida, es también como un líquido, ¿no? Que dice, ¿no? Que se puede adherir, ¿no? A otros seres, ¿no? Entonces, por eso es que cuando uno entra a ese bosque que está todo lleno de verdor, esa alma, esa vida, se adhiere también a la vida de uno, ¿no? Es como que se le suma vida a la vida de uno, ¿no? Y eso es lo que nos da vitalidad. Y eso es lo que trae un efecto medicinal y curativo al hecho de ir y meterse a un bosque que está reverdeciendo, ¿no? En mayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que esto es algo ahí que a lo que apunta el libro, ¿no? No entra tanto, creo yo, ¿no? Porque todavía me parece que maneja mucho la parte de la explicación científica, pero como él, como poeta, está abierto también y va también, o sea, apunta, nos habla, ¿no? Como de por qué, por qué en algún momento las ardillas están tomando el sol y disfrutando que toman el sol. Y cómo dar cuenta de eso es algo que no puede la ciencia dar cuenta, ¿no? Entonces es muy claro, digamos, ¿no? En cómo
en cómo necesitamos distintas perspectivas a la hora de ir comprendiendo más y más este mandala, ¿no? Y, eh, y bueno, me gustaría ahora hablar de la cuarta metáfora, que es la última que, de las que quería compartirles, ¿no? Y que es la del el campo de golf, ¿no? El campo de golf que aparece también en uno de los capítulos, ¿no? Que es que ustedes recordarán es cuando él va a una de estas observaciones y hay una pelota de golf ahí, ¿no? Que ha caído ahí porque cerca de allí hay un campo de golf y, y hay una suerte de precipicio desde la cual algunos de los que juegan en ese campo de golf les gusta lanzar pelotas, ¿no? Y que esas pelotas terminan cayendo en partes del bosque, ¿no? Entonces le está ahí la pelota de golf, ¿no? Y surge ahí un cuestionamiento de él, ¿no? Sobre si dejar la pelota de golf o quitarla, ¿no? O tomarla. Si considerar la pelota de golf como algo ajeno, como algo que debe ser removido, ¿no? De lo natural, ¿no? De ese espacio que él está observando o, o no, ¿no? Y entonces él opta por no remover la pelota de golf, ¿no? Y es muy importante, me parece, porque ahí hay un cuestionamiento, ¿no? Sobre nuestra propia concepción de, que es, que es un cuestionamiento que tiene que ver sobre todo con la ética ambiental y nuestra concepción de la naturaleza como algo ajeno al ser humano y a las cosas del ser humano como una imagen de la naturaleza prístina, ¿no? De la naturaleza pura. Y que es la naturaleza pura es aquella en la que no está el ser humano y que es la naturaleza que debemos conservar y proteger del ser humano. Entonces, me parece que él dice, y el campo de golf, ¿no? Que a su vez es un monocultivo de pasto, ¿no? Dice, el campo de golf ha sido, ese pasto no florece, ese pasto se mantiene en un estado perpetuo, en un estado de infantil perpetuo, ¿no? Se le mantiene en un estado infantil perpetuo y desinfectado, ¿no? Es, es un pasto desinfectado por la puritana policía de la vida. Así lo dice él, ¿no? Entonces, dice, esa es la imagen que nosotros tenemos de la naturaleza, ¿no? Y es una imagen que está en la misma raíz del problema ecológico, ¿no? Entonces nos dice, querer a la naturaleza y odiar al ser humano no es lógico. Entonces, la humanidad es parte del conjunto, ¿no? Y debemos ver que el mundo humano y sus productos, como esta pelota de golf, ¿no? Como el plástico, no son manchas que imponemos a la naturaleza, ¿no? Pues esa visión abre un abismo entre el ser humano y los otros seres vivos, una brecha entre la humanidad y la naturaleza. Y bueno, aquí es importante, eso no significa no ver que las cosas que producimos afectan positiva o negativamente a los otros seres, sino que lo que significa es no ver el mundo humano como algo distinto del mundo natural, ¿no? Y ver como el mundo natural con esa carga, ¿no? De lo puro y que debe ser preservado del mundo humano, ¿no? Entonces, esto precisamente tiene que ver, ¿no? Con esta idea de que la naturaleza es cultura y la cultura es naturaleza, ¿no? Entonces, así nosotros somos naturaleza, ¿no? Y todo lo que está en la naturaleza es cultura, tiene una cultura también, ¿no? Los animales tienen una cultura, las plantas tienen una cultura. Entonces, entonces vamos entrando en una relación, ¿no? En una relación entre culturas
y una relación entre naturalezas, ¿no? Entre la humanidad también como naturaleza, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿no? Que precisamente es en este sentido, ¿no? Que es posible, ¿no? Una, un pensamiento, una conciencia ecológica, ¿no? Que no esté todavía anclada, ¿no? A ese mismo paradigma, digamos, que ha creado el problema ambiental, ¿no? Que tenemos, que es precisamente el paradigma de separarnos, ¿no? De separarnos de esta sensación de ser nosotros también seres naturales, ¿no? Entonces, aquí me parece que eh, la poesía, la literatura, ¿no? Eh, en todas las tradiciones siempre ha mantenido de alguna forma u otra esta idea de que el ser humano es naturaleza y de que la naturaleza es también cultura, ¿no? Culturas que en cierta medida tienen rasgos, elementos comunes, principios comunes con la humanidad, ¿no? Como el lenguaje o como la conciencia, ¿no? Entonces, eso lo vemos en la literatura, lo vemos incluso en expresiones que tenemos nosotros cuando hablamos como del ser humano como en términos de plantas o de animales, o de los animales o los plantas en términos de humanos, ¿no? Entonces, esto me parece muy, muy interesante también, que aparece en el libro, ¿no? Eh, es una reflexión desde mi punto de vista eh, muy necesaria, ¿no? Porque una de las cosas que se entiende, por ejemplo, aquí en Japón, es que los bosques, cuando los bosques dejan de recibir un, un cuidado, una relación que han tenido durante muchos años de manera tradicional, ¿no? Con las comunidades campesinas, esos mismos bosques los animales de esos bosques empiezan a sufrir, empiezan a sufrir de escasez de alimento, empieza a haber problemas de población, de plagas. Entonces el ser humano es parte importante de, de la relación del cuidado ecológico, ¿no? Y esa relación está ya inscrita en las relaciones que se han mantenido tradicionalmente, por ejemplo, entre el campo y los bosques que están en esas áreas, ¿no? Y eso es algo que se llama aquí el Satoyama, ¿no? El Satoyama habla de esos bosques que reciben un cuidado, ¿no? Que reciben un cuidado. Y uno de los grandes problemas ecológicos no es precisamente es el de los bosques en los que ya no hay cuidado humano, ¿no? Entonces son bosques eh, que en los que como ya no hay un cuidado humano, se ha roto una red que había sido tejida durante muchas generaciones. Y entonces los mismos animales de esos bosques empieza a haber desequilibrios. Y eso empieza a generar flujos de migraciones. Hay, por ejemplo, animales como los osos, que empiezan a moverse hacia las ciudades. Entonces, mm, yo creo en este libro, ¿no? En ese capítulo, por ejemplo, nos empieza a hablar, ¿no? De cómo este dilema y nos plantea cómo nosotros eh, somos participantes, ¿no? De la ecología, ¿no? Y de la ecología y que en realidad hemos de pensar, ¿no? Que ahora no hay todos los ecosistemas de alguna u otra manera tienen presencia humana, ¿no? Él también lo menciona, ¿no? Incluso a un nivel molecular, a un nivel eh, de lo micro,
ahí está la presencia, está la huella humana, ¿no? Y entonces la huella humana no es algo malo, ¿no? Entonces la huella humana habla precisamente de la relación que tenemos. Entonces lo que yo siento que apunta Elio es, hay que empezar a comprender esa huella, ¿no? Esa imagen ese lugar del hombre dentro del mandala y de todo lo que está alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, y eso es algo que em, ya digamos, eh, desde una experiencia más personal, pienso que es, eh, es algo que se comprende desde la apertura, como él dice, ¿no? De la percepción y del corazón, ¿no? Que ese es el nivel que yo creo en el que se plantea un poco el libro, ¿no? Y que por eso es un libro tan apasionante de leer, es un libro que además transmite una sabiduría, ¿no? Una sabiduría que tiene que ver que aunque el hecho de que es conocimiento, a partir de la experiencia también, ¿no? Es un conocimiento que está pasado a través del corazón. Entonces, bueno, me gustaría un poco, yo creo, con esto ir como, ahorita, por lo menos ahora, cerrando esta parte de compartir mis impresiones del libro, y un poco esos vínculos, ¿no? Que, que va abriendo. Me parece que algo que me llama la atención es que este es como género, ¿no? Como género literario, como género de escritura, es algo que a mí me gustaría mucho más leer también eh, en nuestras latitudes, ¿no? Entonces, me parece que ese es un buen trabajo también para hacer coincidir distintas disciplinas o distintas áreas y distintas formas de conocimiento, especialmente, ¿no? Entre riquezas de pensamiento tan ricas como, por ejemplo, las que tenemos, ¿no? Dentro de las naciones indígenas, de los pueblos originarios, que se complementan con la ciencia, lo que se puede complementar, por ejemplo, con Asia, y también un lado muy importante que sería el de la sabiduría del mundo espiritual, ¿no? No solamente del budismo, sino también del cristianismo, por ejemplo, ¿no? O desde otras perspectivas. Entonces, bueno, pues ahorita yo creo que eso era lo que quería compartir. Y a ver, pues los invito, vamos a platicar, no sé. Muchísimas gracias, Jaskin. La verdad es que nos diste mucha luz sobre este libro. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de revisarlo y bueno, la verdad es que todo esto que nos has explicado a la luz también del pensamiento asiático nos ayuda como a complementar, ¿no? Todo esto que acabas de mencionar. Entonces, no sé si tengan algún comentario, algo que quieran preguntarle a Jaskin. Bueno, en lo que se animan, fíjate que yo estaba pensando ahorita que hablabas del tema del corazón. Ujú, Actualmente estoy trabajando la biofilia como una especie de ecovirtud, pensando en la ética aristotélica, pero más allá de eso, pensaba como en la biofilia que se podría ver o definir como este amor por la naturaleza, pero no un amor que como lo que quizá de repente entendemos que es como nada más abrazar un árbol o irme a sentar y cuidar una planta, echarle agua y ya, ¿no? Sino más bien como la doctora Lisbeth Sagols menciona en uno de sus libros, ella nos dice que tendría que ser la biofilia como una especie de admiración o volver a este punto de admiración por la naturaleza. Y todo lo que se desprenda de esa admiración, pues implicaría pues acciones quizá un poco más concretas sobre su cuidado y respeto, ¿no? Entonces, no sé qué tanto respecto a lo que tú nos comentabas, a lo mejor allá en Asia, cómo se perciba
o cómo se pudiese construir una relación de cuidado y respeto a través, pues no sé si llamarle o que se identifique así allá como amor por la naturaleza o esto que te digo que es la biofilia, porque este concepto también se acuña más de este lado, ¿no? Como esta Ujú. idea un poco más anglosajona, pero no sé tú qué piensas al respecto. Ah, es muy interesante eso porque por ejemplo, cómo se entiende el amor aquí, ¿no? Es muy distinto porque aquí la idea del amor no es la idea de algo romántico, ¿no? Entonces, como generalmente tenemos, ¿no? Más por allá, ¿no? O como se tiene más como desde el lado occidental, digamos, ¿no? Como esa idea como de un amor romántico, pasional, ¿no? Es más bien como una idea de que el amor lo que implica es primero parentesco, ¿no? Es como cuando yo amo a alguien, estoy estableciendo un parentesco, es decir, un vínculo con alguien, ¿no? Y es un vínculo sobre todo de cuidado, ¿no? Entonces, eh, como se entiende generalmente, digamos, el amor entre personas es como un vínculo de cuidado, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo creo que existe eso, ¿no? De que se puede hablar del amor y, y entonces empezar a entender ese amor como cuidado. ¿Y cómo sería aquí, por ejemplo, ¿no? Que me parece que eso es una de las claves, digamos, de cómo la literatura o la poesía puede aportar, ¿no? Porque, bueno, ya ahora nos damos cuenta que no solamente hace falta comprender a un nivel científico qué pasa en los ecosistemas para para cambiar de rumbo, digamos, y dejar de destruir nuestros propios ecosistemas. Hace falta algo más, ¿no? Porque hace falta esa parte del corazón, ¿no? Hace falta la motivación, que es la que está digamos, en la parte más radical, ¿no? De la raíz, ¿no? En la parte más radical del cambio, ¿no? De los cambios ecológicos, porvenir, ¿no? Del porvenir, ¿no? Entonces, y los japoneses tienen la misma palabra que significa voluntad, se escribe ustedes saben, ¿no? Que se ocupan los caracteres, ¿no? Los que les llaman ideogramas, que son los caracteres chinos, ¿no? Y tiene uno de sus partes tiene el ideograma, digamos, el radical de corazón, ¿no? Entonces, la voluntad es algo que viene del corazón, ¿no? Por eso es que se insiste en esta idea del corazón. Viene del corazón la voluntad. Y ahora, ¿cómo se hace esto un poco más concreto, ¿no? Precisamente si lo entendemos así, la literatura, la poesía, las artes generan vínculos entre las personas y los lugares, ¿no? Entonces, aquí mismo hay una montaña, ¿no? Que se llama Tsukuba, y en esa montaña, o sea, hay la tradición literaria, ¿no? Desde l- poemas antiguos de una antología que se llama el Manyoshu. Hay poemas sobre esa montaña, ¿no? De, de poetas de hace miles o cientos de años que pasaron por ahí en esa montaña. Y entonces uno va por la montaña y hay caminos y en los senderos hay estelas de piedra donde están grabados, ¿no? Los poemas. Entonces, eso ya, por ejemplo, de ir por ahí en ese lugar, de meterte en los caminos y encontrarte con esos poemas que están así, los han puesto, ¿no? Están en piedras, eso forma parte de algo que se hace mucho aquí, que se llaman las kaji, que es poner, por ejemplo, si ese poema habla de la montaña, cómo se ve en invierno, ponen la estela en un lugar donde se ve la montaña, ¿no? En invierno y que tiene una vista, o si habla de un manantial o de un río que pasa, que nace de ahí, lo ponen donde está el manantial y el río. Entonces uno va allí y conforme va, y entonces uno que no conoce, ¿no? Pues va y ve y dice, bueno, ¿y esto qué es, no? Y lo lee y empieza a decir, mira, en, esto alguien aquí pasó hace mucho tiempo y está hablando de esto mismo que yo estoy viendo ahora, ¿no? Entonces, y todo es un poema, ¿no? O sea, hay un lenguaje poético
que despierta el sentimiento y qué es lo que hace también que despierte el sentimiento de este lugar, ¿no? Es un lugar que tiene muchas capas, ¿no? O sea, en el que además no solo es que esté la naturaleza así, sino que está también el hombre, ¿no? Está el ser humano allí, ¿no? Entonces, me parece que esa es una manera, digamos, muy así, muy concreta, ¿no? Muy tangible en la piedra, digamos, en la que está ahí la literatura participando, ¿no? En estos senderos. Y hay muchos senderos así llenos de poesía, ¿no? De poesía que habla sobre esos lugares. Entonces de repente aparece que hubo un poeta caminante que pasó por la piedra que tiene forma de un Buda que está ahí en la montaña, y hay un poema de eso, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ese poema, ¿no? Y entonces, eh, se van creando capas, ¿no? Y eso va generando también un aprecio, ¿no? Un entendimiento hacia la naturaleza como cultura. Y me parece que precisamente por ahí va, ¿no? O sea, la naturaleza es cultura, ¿no? Es nuestra cultura, ¿no? ¿No? O sea, y entonces, y eso se va afinando, se va refinando, y eso es algo que se ve aquí, ese, entonces, están, por ejemplo, los árboles, ¿no? Hay árboles de cerezo, pero hay distintas variedades, ¿no? Entonces hay unos poemas que hablan de esta variedad, otros poemas que hablan de esta variedad. Van apareciendo no, poemas que hablan sobre cómo aparece, por ejemplo, la escarcha en los meses de enero o febrero, ¿no? Algo muy específico, un fenómeno muy específico, pero que ya tiene su poema ahí, ¿no? Y entonces lo ponen ahí en la cima de la montaña donde suele aparecer eso. Entonces, se va, se va como volviendo cultura el territorio, ¿no? Y esa es una labor que a veces yo siento que sobre todo falta en las ciudades o falta en los nuevos asentamientos, ¿no? Empezar a conocer nuestros territorios con el corazón y con la palabra, ¿no? Con el corazón, con la palabra, con, con la pintura, ¿no? Con la arquitectura, ¿no? Con las artes, ¿no? Porque de esa manera todo ese territorio se va volviendo cultura y eventualmente ya no solamente estamos conservando, digamos, la naturaleza, ¿no? Sino que estamos conservándonos lo que nosotros somos, ¿no? O sea que conservar el cerro no es solamente conservar a los conejos o las ardillas, no, es también conservar lo que nosotros somos, ¿no? Es conservar nuestra tradición, ¿no? Nuestra identidad cultural, artística, que está vinculada con esos conejos, con esas ardillas, con esos cactus, con esos nopales, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Un poco de cómo se hace esa relación, al menos desde como lo que yo puedo observar de aquí. Y, y lo que él hace es ir a ese territorio y te empieza a hablar de aunque sea un metro, pero es un territorio y te lo empieza a volver cultura, porque entonces tú lo vas sintiendo, ¿no? No solamente como un montón de datos o científicos, sino de realmente ahí como es algo, o sea, hasta la pelota de golf, todo está ahí como se va volviendo cultura, ¿no? Se empieza a digerir de otra manera y entonces yo creo que uno podría incluso decir, ahora, ¿no? Decir, ahí donde está ese lugar, ¿no? Alguien podría poner una plaquita, ¿no? Citando un pedazo de este libro, ¿no? Y decir, este es el metro cuadrado, ¿no? Donde David George Haskell escribió esto, ¿no? De las luciérnagas, ¿no? O sea, yo sé que ahí se ven las luciérnagas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Entonces ahí empieza a haber una relación, ¿no? Y de esa manera, esto que es literatura, ¿no? Que en teoría es papel, que es pura letra, ¿no? Tiene, tiene un vínculo ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un primer paso, ¿no? Ese es el conocimiento. Y ese paso va más allá porque tiene que ver con la creatividad también, ¿no? Entonces, por eso es que yo siento que la ecología necesita mucho de la creatividad artística,
de la creatividad literaria, de la creatividad poética también. Entonces, eso es lo que va al final de cuentas a generar ese cambio radical, que es el que se necesita para que no todo quede nada más como voces de alarmas, como sirenas, ¿no? De que, nos estamos dirigiendo, ¿no? Como a un mundo inhabitable. No, o sea, realmente es todo lo otro, es lo que empieza a construir ese cambio de raíz. Entonces me parece que esa es una lección que también podemos aprender, por ejemplo, de cómo es el pensamiento ecológico, ¿no? Entre los pueblos originarios, ¿no? En donde también hay un soporte que de la palabra hay un vínculo entre las palabras y los territorios, entre la palabra poética y los territorios. El soporte muchas veces es a través de la tradición oral, de la memoria, ¿no? Entonces, te digo que aquí en Japón hay mucho esto de, por ejemplo, ponerlo en piedra, ¿no? Está grabado, ¿no? Hay muchas maneras en las que yo creo que se puede hacer algo así. Muchas gracias, Yaskin. Bueno, se me vienen muchas cosas a la mente, pero también quiero como abrir el espacio para los demás. No sé si quieran comentar algo, Natalia, Lisette, Zaira, Ivonne, quienes estuvieron pues en este café y tuvieron la oportunidad de revisar el texto. ¿Algo que quieran compartir o preguntarle directamente a Yaskin? Bueno, fíjate que a mí con todo esto que estás comentando, híjole, me haces que me vuele la cabeza porque mm, creo que es como el momento oportuno o no sé si es el momento en el que estamos pensando pues en la crisis ambiental o la crisis ecológica que vivimos. Pero pues ahorita por esa misma necesidad estamos pensando creando estos criterios o argumentos éticos para cuidar a la naturaleza. Estamos pensando en tipos de ecopedagogías. Actualmente me he estado metiendo más con todos estos temas de ecoescrituras, ecocríticas. Ujú, Y resulta que todo esto pues nos ayuda muchísimo para pues pensar nuestra relación con nuestro entorno natural. Sin embargo, ahorita que decías que hacemos cultura la naturaleza o el ambiente se vuelven cultura, híjole, me parece que, o sea, es una visión muy interesante desde lo que nos comentas allá en Japón o a lo mejor a través de la tradición asiática, porque bueno, como tú sabes acá, pues en esta parte de Occidente, México y toda esta herencia anglosajona, pensaba, por ejemplo, en la mayoría de las éticas ambientales que nosotros revisamos por acá, casi todas son de corte anglosajón, ¿no? ujú, ujú, Entonces, también todo eso, todos sus conceptos, toda su forma de comprender. Es más, incluso este propio libro, y el escritor mismo, aunque sí nos da todo un panorama y un acercamiento a comprender o a entender a la naturaleza de otra manera, al final pues sí responde pues a esos criterios y a esas categorías científicas, aunque intente hacer divulgación y un tanto poesía, ¿no? Si se le puede ujú. llamar de esa manera. Entonces, de repente sí como que me gusta más como lo dices tú, ¿no? En este punto de las relaciones que hay pues como decías ahorita, escribí esto, ¿no? De empezar a conocer nuevos territorios con la palabra, con el corazón, porque si bien puedo estar observando un metro de bosque, un jardín o una maceta y estar escribiendo las relaciones simbióticas, ¿no? O sea, ya decir relaciones simbióticas, pues ya es todo un concepto que, híjole, o sea, tengo que saber ciencia, ¿no? De entrada, pero básicamente pues es interrelacionarme con los otros, ¿no? Y no sé, pensaba un poco en este Manuel Levinas y esta idea de los rostros, ¿no? Y no solamente identificar en otro el rostro, sino también en los animales. Y como tú decías, a través de toda esta visión también pensaba en los tojolabales o el mundo maya,
de cómo hay este holismo y cómo todos son sujetos. Puede ser una planta, una roca, un animal, el mismo río, ¿no? Y en este sentido de la intersubjetividad, pues sí podemos reconocernos los unos a los otros, pero cuando tenemos categorías como occidentales, cosificadoras, científicas, se vuelve pues un problema, ¿no? Porque pues por un lado, pues factores bióticos, abióticos, qué entiendo por vida, por animal, y luego, bueno, con estas nuevas tendencias, bueno, de ética ambiental, primero ampliando la consideración ética hacia animales, luego incluyendo todo tipo de animales, luego plantas, el biocentrismo y luego haciéndolo más grande hacia el ecocentrismo y actualmente que también en todo este mundo continental, en España e Italia, pues también están trabajando ahora pues están sosteniendo y haciendo muchos trabajos asumiendo que las plantas también tienen cierto tipo de capacidad cognitiva, por llamarle de alguna manera, tampoco me quiero comprometer tanto, o sea, la inteligencia vegetal en otros términos, obviamente de acuerdo a lo que es ser una planta, ¿no? Pero todo esto también choca de repente con todos estos criterios que también se han armado desde la propia ciencia y el propio occidente y como que se están cambiando. Y cuando yo empiezo a revisar cositas así poquitas porque no soy experta sobre, te digo, este mundo maya o sobre algún tipo de pensamiento en los pueblos originarios, a mí me sale o me brinca a la mente y digo, ¿y qué de nuevo? O sea, realmente esto que a lo mejor desde en este tiempo y el interés que tenemos en la ética ambiental y todo esto, pues realmente no es tan nuevo, ¿no? Ya aparece dentro de nuestros pueblos originarios, ya aparece y no como por la necesidad de cuidar y respetar, sino porque así tiene que ser, porque son otros, ¿cómo se llama? Otros sujetos, ¿no? De este mundo antiguo. Entonces, más bien es como pienso yo que habría que recuperar quizá estas visiones para tratar de entender o no sé, para construir quizá una nueva relación con la naturaleza. No lo sé, o sea, me deja como con Eh, muchas inquietudes, pero me parece muy bonito, ¿no? O sea, como estar pensando y querer recuperar estos vínculos. Y mira, y eso es muy interesante porque ahí es donde nuestra posición, digamos, desde Latinoamérica se parece también a la posición de los japoneses. Y te digo por qué. Porque al final de cuentas, los japoneses tienen también una tradición que es muy distinta, que no es la tradición de Occidente. Y sin embargo, llega a Occidente con la ciencia, con este pensamiento, ¿no? Científico, con este pensamiento de la modernidad y ellos lo adoptan también, ¿no? Entonces, Japón es un país moderno, es un país con mucho desarrollo científico, y sin embargo, eh, permanece también su pensamiento, ¿no? Propio, ¿no? Digamos, el pensamiento, no porque el otro no sea propio, sino, digamos, el pensamiento que ya venía desde antiguo, ¿no? Desde la parte ancestral, ¿no? Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, yo creo que a nosotros, ¿no? Lo que nos toca es, tú hablas de recuperar y me parece muy importante estas palabras con re, ¿no? Porque es, por ejemplo, reconocer, ¿no? Como un volver a conocer, ¿no? Nuestra propia tradición ancestral, ¿no? Que es la propia ancestralidad que nosotros tenemos, incluso muchos de nosotros, en nuestros propios orígenes, ¿no? Y que además es una tradición ancestral que está incluso en la tortilla que comemos, ¿no? Entonces, o sea, no hay nada más ancestral ahí que la tortilla. Entonces, eh, y ahí hay toda una sabiduría también, ¿no? O sea, está la sabiduría de la milpa, por ejemplo, ¿no? Y hay toda una ecología en la tortilla, ¿no? Entonces, ese reconocer me parece que no está peleado con el aprender, ¿no? De la parte del pensamiento moderno, de las ciencias, de la tecnología, incluso de la ecocrítica, ¿no? Y del pensamiento ambiental anglosajón. Me parece que está muy bien, los japoneses lo hacen. Aquí, sobre todo, la ecocrítica, todo eso también llegó al principio todo fue pura a través de la traducción de puras obras,
anglosajonas, ¿no? Y ahora lo que ellos están haciendo, que es donde yo veo que son muy avispados, ¿no? Que a veces es lo que nos falta a nosotros, ¿no? Dejarnos a un lado de todos esos conflictos de identidad, ¿no? Y realmente ellos están ahora revisando su propia tradición de pensamiento ancestral, de sus propias sabidurías, ¿no? A la luz, digamos, de estas nuevas consideraciones, ¿no? Ecológicas. ¿Para qué? Para hablar, digamos, desde una posición japonesa, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo que podemos nosotros también hacer, si no es que ya hay alguien haciéndolo. Entonces, sí, me parece muchas veces lo que a nosotros nos frena es precisamente ese conflicto que tenemos de reconocer, ¿no? De reconocer que ahí en la tortilla hay un conocimiento ancestral, hay un conocimiento de las interrelaciones, hay un conocimiento ecológico, ¿no? O que en las canciones populares hay también un conocimiento de los territorios, ¿no? O sea, muchas cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí, entonces podemos empezar nosotros también a hablar, ¿no? Como me parece, aquí en Japón también muchos de los términos han llegado, ¿no? Del mundo anglosajón, ¿no? Y ahora precisamente más bien está en una etapa en la que se está hablando desde, digamos, desde el mundo japonés, ¿no? Entonces, a mí me parece eso es una clave. Ujú. Muchas gracias, Jaskin. Ahorita te leo los comentarios que están en el chat, pero quiero todavía decirte otra cosa. A ver, ¿tú qué piensas? Bueno, hace un momento también hablabas de alguna manera, la ecología necesita creatividad artística, literaria o de cualquier otro tipo, ¿no? Justo cuando hace ya tiene como un año pensando en estas éticas ambientales, pensando un poco en la cuestión biológica o las teorías ecológicas en torno a toda la crisis ecológica, yo pensaba en cómo poder generar un cambio en mi relación y pensando también en plural, en colectivo, en cómo podemos modificar nuestra relación con la naturaleza. Y me di cuenta que no es suficiente, por ejemplo, leer a estos ambientalistas o a estos filósofos, a estos autores que sin duda argumentan cosas muy valiosas y muy importantes y que uno lo lee y dice, no, pues sí, así es, ¿no? Pero en la práctica, como que eso no me mueve tanto, ¿no? Pero cuando me empecé a meter a este mundo de la poesía o la ecopoesía o de la literatura en estos términos ambientales, es ahí donde dije, oh, no, así como que esto sí me mueve, esto sí me impulsa a querer cambiar o hacer algo por mi entorno natural. Entonces, bueno, me gustaría ver si nos puedes como comentar un poquito más tú qué piensas o cuál es tu experiencia en términos de poesía y de ecopoesía, ¿no? Porque escuchándote incluso algunas ideas que nos vas dando o construyendo, pues se oye bien bonito, ¿no? Y eso sí como que impulsa a decir, ay, o sea, a lo mejor decías tú, escribir en las estelas, todo esto. Acá, pues, al menos en México o lo que conocemos por acá, pues no tenemos tanto de eso, pero quién sabe si sí valdría la pena como en estos espacios, pues sobre todo urbanos, ¿no? Ir como empezando a generar esta sensibilidad por estos temas, como buscándole por medio del arte, porque creo que la respuesta quizás sea esa, empezar a sensibilizar a la población a las personas en general para cuidar a la naturaleza en términos artísticos. No solo la palabra, como bien lo decía, sino en general en términos artísticos. Me parece que allí está la clave y también como este vínculo entre todos estos temas que de repente parecen aislados, ¿no? Las ciencias naturales por allá o las ciencias de la vida y por acá la filosofía, sino que hacen perfectamente como el vínculo bien interesante para poder actuar y que no quede en bonitos argumentos filosóficos, ¿no? Sino que se concreten acciones. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas? Y bueno, ahí como poeta, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que te puedo decir es que
O sea, la misma palabra, ¿no? La palabra tiene un alma, ¿no? La palabra tiene un alma, o sea, la palabra tiene una luz, ¿no? Tiene una luz, ¿no? Por ejemplo, en Japón se dice que tiene un espíritu, ¿no? O sea, la palabra tiene espíritu. Por eso es que no se acercarse, por ejemplo, a la poesía, a la canción, nos nutre también de una manera y genera cambios en nosotros, ¿no? Hay, hay una fuerza real, ¿no? O sea, aunque nos digan que no, hay una fuerza real, ¿no? Yo creo que eso alguien sensible lo conoce, ¿no? Eh, todos tenemos, eh, todos tenemos alguna canción, algo con lo que nos identificamos y que de alguna manera forma parte, está alguna parte profunda de nosotros. Y ahí también quiero entonces traer, ¿no? El mundo sí, de las artes. Y como te dices, no es que las cosas estén separadas, ¿no? O sea, todo hay que irlo poniendo, ¿no? En un centro. Y ahí, por ejemplo, hay que también, una cuestión muy importante es el mundo de la fe, porque el mundo de la fe, o sea, si se dice que la fe mueve montañas, entonces, ¿qué no moverá también en un nivel ecológico, ¿no? Entonces, no es algo que podamos dejar de fuera, ¿no? Y ahí es precisamente donde no, ya nos limita mucho, ¿no? Tener solamente un esquema muy crítico, ¿no? ¿Cómo hablas de ecología, por ejemplo? Si tú crees en Dios, ¿cómo hablas de la ecología creyendo en Dios, ¿no? Eso me parece importante, ¿no? Si, si tú crees, ¿no? En la Virgen, ¿cómo hablas de la ecología con eso, ¿no? Entonces, son cosas que a mí me parece que poco a poco nos acercan más a lo que realmente hace que nos movamos, ¿no? La familia, o sea, nos vamos acercando a ese mundo en el que la ecología se empieza a volver realmente cercana, ¿no? Porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? O sea, estamos de acuerdo, sentimos una alarma, decimos, claro, yo quiero cambiar, pero no puedes al final, ¿no? Dices, o no lo haces, o qué pasa, ¿no? Entonces, pero cuando empiezas a reunirlo, ¿no? En lo que tú eres, en lo que tú crees, en lo que es, digamos, la parte más profunda de ti, entonces me parece que ahí vamos entrando, ¿no? Y, y eso a mí me parece que aquí con algunos comentarios. Me parece que resuena, ¿no? Que nos Sí, ponen, por ejemplo. te los leo. Sí. Mira, nos dice Yvonne Jackskin, ¿tendrás bibliografía que nos recomiendes sobre este tipo, esto que comentabas de la naturaleza como cultura? Gracias por los comentarios tan interesantes que diste desde el punto de vista asiático, complementan mucho lo del libro. Bueno, Ujú, eso es según esta Ivonne. Ahora, Natalia Espinosa dice, hola, no puedo abrir cámara, justamente me resuena mucho que la naturaleza también hace cultura. Soy de ascendencia zapoteca y de pequeña fue muy conflictivo comprender la objetivación de la naturaleza, incluso de las otras culturas diferentes a la occidental, donde hay una separación total y diferenciada, donde estamos siendo despojados de nuestra esencia. La forma en que mi familia se relaciona con la madre tierra es muy distinta a la forma occidental y justo lo que comentan en torno a la ética es retomarlo, reaprenderlo tal y como lo está comentando Jaske. Y bueno, Ángeles nos dice, desde la voluntad asiática y desde la ética ambiental, ¿cómo podemos considerar las acciones japonesas anuales en Taiji de atraer delfines para encerrarlos en cautiverio con fines de entrenamiento o incluso consumirlos, siendo que son de los animales más inteligentes? Y finalmente, tal vez dice Natalia, tal vez la palabra tiene espíritu porque está viva y hace sentido en nuestro horizonte de inteligibilidad
pero cómo modificar nuestra forma de ver el mundo con el objetivo de cuidar la vida si ahora lo que predomina es un sistema de pensamiento individualista y economicista. Bueno, ahora sí van saliendo unas muy buenas preguntas, ¿no? Porque de esas que nos ponen el reto, ¿no? Que nos ponen el reto enfrente, ¿no? Este, bueno, yo creo que la bibliografía está ahorita, más bien yo creo que te la paso, se las paso más adelante, ¿no? O sea, ya que terminemos, porque ahorita, si ahorita estoy tratando de pensar dónde viene más esto de la naturaleza como cultura, pero en general, digamos, es algo que también se habla mucho ya en el pensamiento anglosajón, ¿no? O sea, es algo que también, si mal no recuerdo, es quien es, sí, el pensamiento, creo que es Donna Haraway, o bueno, el pensamiento anglosajón, hay ese Bruno Latour también habla de eso, como un poco de esta no distinción entre naturaleza y cultura, viene un poco desde ahí, desde la etnología y la etnografía. Pero aquí lo importante es decir que ese pensamiento en realidad viene a partir de la comprensión de los pensamientos originarios. O sea, nos llega un poco como de rebote por medio de las universidades de Europa, Estados Unidos, pero en realidad es porque ellos están entendiendo lo que piensan, digamos, los pueblos originarios, ¿no? Entonces yo creo que en realidad ahí a lo que habría que escuchar es a realmente a los pueblos originarios, ¿no? Me parece que ahí es donde realmente vamos a aprender esa no distinción entre naturaleza y cultura. Bueno, entonces ahí un poco, luego ya vamos viendo, ¿no? Y luego, precisamente esto aquí se conecta, ¿no? Con el comentario de Natalia, ¿no? Que nos habla de ascendencia zapoteca. Y a mí me parece que aquí es también donde me parece, aquí yo lo que le quiero compartir es que a los japoneses también fue muy conflictivo cuando llegó esta visión occidental, ¿no? De objetivar a la naturaleza. Y en cierto sentido, aquí lo que yo quiero decir es que los japoneses siempre se han resistido a esa visión y todavía no han sucumbido a esa visión del mundo, ¿no? Entonces ellos han distinguido, ¿no? O sea, distinguen, dice, la visión de la objetivación es la metodología científica y sirve para esto, para esto, para esto, ¿no? O sea, tiene muy buenas, sirve para muchas cosas muy positivas, ¿no? ¿No? Para desarrollar fármacos, para hacer experimentos, explicar cosas. Sin embargo, esa no es la visión del mundo, ¿no? O sea, ¿quién te dice que esa es la visión que explica el mundo, ¿no? Entonces, el mundo no se puede explicar solamente por medio de partículas y átomos, ¿no? Ni las relaciones entre los seres vivos se pueden solamente explicar de esa manera. Entonces, eso es algo que lo han siempre, es como un poco hacer eh, tener, digamos, tener capas, ¿no? Tener capas, ¿no? Entonces, tienes la ciencia, la tecnología, la desarrollas, pero tú también siempre tienes una capa más profunda, ¿no? Que está ahí, que es tu visión del mundo que no se mueve. Yo creo que eso es algo que habría que un poco ver cómo es que se podría hacer algo así para, de manera que no sea un conflicto con Occidente, ¿no? Sino que sea tomar de ese Occidente lo que es mejor, pero también sin cambiar, digamos, la visión del mundo, ¿no? La comprensión del mundo con el valor que tiene. O sea, no poniendo a Occidente por encima de lo ancestral. Es una cuestión ahí del balance, ¿no? De que el Occidente, con todo lo positivo que trae, no es una visión, ¿no? Por encima, ¿no? No es que sea una verdad más verdadera, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me parece que hay que un poco nosotros retomar, y lo otro, y esto se va a conectar con el otro comentario, el de Ángela. Por ejemplo,
esto de los japoneses con lo de los delfines, ¿no? Y con la casa de las ballenas, habrá quien ya conozca eso, ¿no? De que, sobre todo es que vinieron un grupo, ¿no? De, de conservacionistas, me parece que la mayoría de ellos sean de Estados Unidos, y vieron, bueno, pues que hay un pueblito japonés, ¿no? Que anualmente ellos se cazan delfines, ¿no? Y cazan delfines para comercializarlos, ¿no? O sea, para comerse la carne, ¿no? Y entonces, bueno, con esta idea de que los delfines son seres inteligentes que hay que proteger, entonces empezaron todo un movimiento muy fuerte, ¿no? Que fue también un acoso al pueblo, ¿no? Porque es un pueblo de pescadores y hay un documental de eso muy famoso, es un documental muy... Pero es muy chistoso porque aquí en Japón, nosotros, en la universidad, nosotros vimos también el contradocumental, que es el que hicieron los japoneses, ¿no? Y precisamente ahí es donde uno se entera, ¿no? O sea, para empezar, o sea, ellos te muestran, eso que hay hay incluso un templo en ese pueblo para los delfines, ¿no? O sea, es una casa que se ha practicado desde hace muchísimos años, o sea, está incluso en lienzos antiguos. Hay un templo, ¿no? En el que se reza antes de hacer esa casa, ¿no? Es un pueblo de pescadores, es un pueblo muy chiquito en realidad, ¿no? De pescadores, la mayoría son señores. Y, y entonces esa carne es sobre todo para consumo, ¿no? Se come, ¿no? Es carne que se come. Y, y entonces aquí, en ese documental, pues te muestran un debate que hubo entre los conservacionistas estadounidenses, anglosajones, y los pescadores japoneses, ¿no? En el que precisamente, pues el argumento, ¿no? De los conservacionistas es que los delfines son seres inteligentes, ¿no? Y los japoneses les dicen, bueno, pero ustedes comen carne de res, ¿no? Comen vaca, ¿no? ¿Acaso las vacas no son inteligentes? ¿No? ¿Acaso las reses no son inteligentes? Porque es como si no, ¿por qué vamos a ir nosotros, por ejemplo, a sus ranchos de ustedes y a acosarlos, ¿no? Para que no coman a las vacas, que son seres inteligentes? Y además ustedes no comprenden siquiera la lengua, no comprenden siquiera la historia de este pueblo. Entonces, me parece que a través de ese contradocumental, lo que queda muy en claro, eh, y sin embargo, antes de pasar por ahí, y sin embargo, los japoneses comienzan también a cuestionarse, bueno, sí será bueno comer delfines si tenemos otras opciones, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué tan sano ¿no? Comer delfines, ¿no? Y entonces empiezan, o sea, tampoco es que lo desechen del todo, ¿no? O sea, sí hay una parte como que les hace reflexionar. Pero finalmente, o sea, los japoneses no ceden, ¿no? No ceden. O sea, y a algunos de estos ambientalistas, incluso creo que a alguno de ellos lo llevaron o sea, estuvo detenido un tiempo o algo así, ¿no? Porque entonces aquí hay un conflicto, me parece, ¿no? De perspectivas y y que tiene que ver cuando muchas veces, y eso siento yo que puede pasar, que pasa muchas veces también viniendo de estos mundos anglosajones, ¿no? Que sin conocer las tradiciones locales de los pueblos, quieren imponer una ética, ¿no? Entonces, ahí me parece que ahí entonces eso queda claro, ¿no? O sea, para los japoneses incluso esa casa tiene un sentido, o sea, es también hay un mundo espiritual, ¿no? Por el que se reza, por el que se pide por esos delfines, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, entonces, ahora, eso es aparte de lo del entretenimiento, ¿no? El entretenimiento
con delfines, eso no es una práctica japonesa tradicional, ni ancestral, ni antigua. Eso es una práctica que viene de los parques tipo SeaWorld y todo eso, que sobre todo eso es el influjo moderno de Occidente. Y ese es el otro lado que hay que decir. O sea, dentro de Japón hay muchos problemas ambientales que han venido precisamente con el aceptar muchas cosas también de Occidente, ¿no? Como el entretenimiento con animales, como la energía nuclear. O sea, está Fukushima, por ejemplo, ¿no? O sea, por supuesto, o sea, la cosa es que eh, todo lo que viene también, ¿no? Con las tecnologías, con los desarrollos científicos o con las cuestiones que mercantilizan a los otros seres vivos, traen problemas, ¿no? Traen una serie de dilemas. Entonces, es también para decir eso, ¿no? O sea, es como, creo que están las dos cosas que tenemos que ver. Ujú. Y, y bueno, y ahí entonces ya con esa última pregunta, era que la palabra que tiene espíritu porque está viva, ¿no? Y hace sentido en nuestro horizonte de inteligibilidad. ¿Cómo modificar nuestra forma de ver el mundo con el objetivo de cuidar la vida si ahora lo que predomina es un sistema de pensamiento individualista y economicista? Pues me parece que entonces es precisamente es preservar ese otro pensamiento que no es individualista y economicista. Y ese es, ahí yo creo que todos tenemos, todas las sociedades tienen una raíz que es no individualista y no economicista, porque si no fuera así, no estaríamos vivos, ¿no? Como comunidades, ¿no? Incluso en Occidente existen esas raíces, porque en Occidente no es todo individualismo y el pensamiento mercantil. Entonces, por eso yo antes hablaba de Dios, ¿no? O sea, hay muchas otras raíces sobre las que hay que eh, fortalecerse, siento yo, que esa es la clave. Es, hay que hacer fuerte, ¿no? Lo que nos prepara para que cuando lleguen estos vientos, ¿no? De que todo es mercancía, de que todo se puede, de que se puede ver a los animales como máquinas, de que no importa la vida de otros seres, cuando lleguen esos vientos, pues pasen, ¿no? Nada más vayan pasando. Eso yo creo que es la estrategia que siguen algunos pueblos, ¿no? Originarios, es la estrategia que yo creo tienen también los japoneses, es eso, es, viene de Occidente, vienen todos estos pensamientos, sí, traen cosas buenas también, pero hay muchas cosas que son vientos que nada más hay que dejar que pasen. Y por eso yo hablaba, ¿no? O sea, hay cosas como esos vientos, precisamente una de las cosas que hacen es decir, la fe ya no tiene sentido en este mundo, ¿no? Es otra de las cosas que dicen, es que los pensamientos originarios son primitivos y atrasados, ¿no? Y entonces hay muchas cosas, pero esas realmente son solamente cuestiones para debilitar, ¿no? Para debilitar. Entonces, pues no hay que hacer caso de eso, ¿no? O sea, no hay que hacer caso de esos pensamientos. Hay que, al contrario, ¿no? Hay que desenmascararlos, hay que verlos nada más como lo que son, ¿no? Como sistemas que se basan en prejuicios, que se basan en etnocentrismos. Entonces, me parece que eso es importante, ¿no? Em, fortalecer las raíces. Yo creo que sería una buena estrategia. Y si cada uno de nosotros tenemos nuestras raíces, ¿no? En nuestra familia, en nuestra comunidad o desde donde venimos, ¿no? En donde estamos también hay raíces. Entonces me parece que siempre vincularse con eso es es una buena, digamos, puede ser una buena estrategia, ¿no? Muchas gracias, Yaskin. Perdí un poquito mi señal, pero bueno, ya estoy aquí. Eh, pues bueno, no sé si tengan otro comentario, algo más que preguntar
Bueno, yo me quedo con un montón de cosas, pero bueno, la verdad es que nos has dado mucha luz. Ojalá también nos puedas compartir el nombre de este contradocumental que mencionas, Sí, porque sí, yo he visto varios que narran pues toda esta parte sangrienta de la cacería de los delfines, pero obviamente pues nada más nos muestran esa narrativa, ¿no? La narrativa de los que están creando ese documental. Y bueno, para cerrar un poco, me gustaría ver qué piensas al respecto. Ahorita que decías que también hay que a lo mejor introducir la noción de la fe y todo esto, pensaba un poco en lo que también se está trabajando, que es la espiritualidad ecológica, y ujú, que no necesariamente pues nos compromete con una visión religiosa como tal, pero sí que es como ese volver a lo que tú dices, ¿no? A la fe, al reconocimiento de nuestro entorno, a su admiración, a su contemplación, que sin duda pues también tiene toda una cuestión allí, pues estética, ¿no? Del asunto. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas? pues sí, es ¿Sí? que la ecología no es solamente lo que vemos, ¿no? O sea, la ecología es también lo que no vemos, ¿no? Entonces, por eso es que la ecología es también el mundo espiritual, ¿no? O sea, por eso cuando digo que la palabra tiene espíritu, eso eso es para decir que esa palabra importa para esa ecología, ¿no? Para la ecología precisamente que empieza, ¿no? A recuperar esa visión de que el mundo pues no es solamente el mundo que vemos con nuestros ojos o con nuestros instrumentos de medición, ¿no? El mundo es mucho más amplio, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Es como, hay por ahí una frase de Shakespeare, ¿no? En el que dice que el mundo es mucho más grande que lo que vemos en nuestra cáscara de nuez, ¿no? Entonces, eso es todo el sentido de lo que tú comentas, ¿no? De las partes de la parte de las religiones, ¿no? Y, o de las espiritualidades, ¿no? Desde un sentido ecológico pues sí, tiene que ver con saber eso, ¿no? Y me parece que eso nos va a dar muchas claves, precisamente porque yo creo que sobre todo los seres humanos antiguos lo comprendían mucho mejor que nosotros, ¿no? Es que la ecología es también lo que no vemos, ¿no? Entonces, pero que es un mundo que está y con el que, a pesar que no lo vemos, se interactúa con nosotros y nosotros también eh, interactuamos con ese mundo. Entonces, por eso es que me parece que es es algo que está ahí en la mesa. Que se nos plantea también precisamente como si realmente queremos ir hacia un cambio, es como, bueno, es como, bueno, se nos está planteando ese cambio, ¿no? Que tiene que ver, es cambiar todo el corazón, es lo que se nos está poniendo enfrente, ¿no? Entonces, Bueno, pues muchísimas gracias, Jaskin. Pues ya vamos a cerrar, vamos a concluir. La verdad es que pues nos has puesto sobre la mesa un montón de ideas que creo que valen mucho la pena repensar. Es más, darle una segunda lectura a este libro. ujú, Y bueno, creo que desde la ecopoesía y la ecoliteratura también podemos encontrar conexiones muy interesantes con nuestro entorno natural y nos puede ayudar a sensibilizarnos, ¿no? ujú, Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero también dictarles, haciendo como un paréntesis, el token para generar su constancia de participación, que sería, se los dicto con mayúscula, SGL y doble I. Se los pongo aquí en el chat, pero también se los vuelvo a repetir. SGL todo con mayúscula. Y bueno, muchísimas gracias, Jaskin. En breve te haremos llegar tu constancia de participación. Y bueno, estaré en contacto contigo para ver lo de la bibliografía, que también yo estoy muy interesada sí, en esto. yo te las Y comparto. esperamos, ajá, y esperamos que nuevamente en algún momento estés con nosotros en otra actividad.
creo que hay mucho de lo que se puede hacer desde la poesía y por allí pues tenemos algunos proyectos a futuro. Te agradecemos muchísimo, Yaskin, y entonces pues nos mantenemos en contacto y te agradecemos mucho pues esta participación en este café. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y por compartir este espacio. Gracias. Muchísimas gracias, que descansen y nos